aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin ninguna dificultad. Les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Será llover sobre mojado, mis hermanas y mis hermanos? Hablar de enfermedad, hablar de pandemia. ¿Cuánto tiempo llevamos ya de esta situación? Pero les voy a proponer que pensemos en enfermedades. Unas enfermedades físicas y otras psicológicas, y otras enfermedades de cuño o de interpretación teológica, porque partamos de lo siguiente: las curaciones que hay en la Sagrada Escritura, y particularmente las que hace Jesús, se le llaman los signos del reino. Ahora bien, ¿qué significa eso? No son simplemente curaciones físicas, sino nos quieren indicar algo más allá de la curación física. Jesús cura, como ha curado hoy, a un sordo tartamudo, porque nos decía que no era mudo, sino que hablaba con dificultad. Tartamudo. Y nos dice el Evangelio, oía perfecto y hablaba sin dificultad. Bien, pero la curación que hace Jesús va mucho más allá de una enfermedad física o de una enfermedad psicológica, porque de una vez digo, de otra forma, el Señor no le hubiese dado a la mujer y al hombre la capacidad de la ciencia, una de las expresiones de la sabiduría. No le hubiese dado la inteligencia para que pudiese progresar en el estudio de las enfermedades para poder curarnos, ¿verdad? Y desde ya pongo también un ejemplo. Tuve la oportunidad, recién ordenado, de trabajar aproximadamente durante 10 años en un hospital regional como el animador espiritual, pero también me tocaba arrastrar una que otra camilla, y varias veces aconteció esto. Me llamaban que para que vaya a ungir a una persona, está muy grave. Y varios de esos casos resulta que las personas venían enfermas hacía tiempo
y se la habían pasado, porque eran personas de fe, muy creyentes, de grupo de oración en grupo de oración, donde le imponían las manos. Cuando le preguntaba yo al director de la sección del hospital por ese paciente, por esa paciente, me decían, clínicamente no hay nada que hacer. ¿Por qué, doctor? Entonces me decía, porque es una enfermedad que fue cogiendo tanta ventaja que ya no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿qué me llevaba a mí a reflexionar aquello? Si fuera tan simple, que todo fuera por milagro, entonces no tendríamos que poner tantas tutelas a la EPS para que no es así. Yo vivo de tutela en tutela. Para una sola cosa, 14. Y derecho de petición y desacato, y todavía después de 5 meses me han dado una cita. ¿Sí? Porque o si no, yo creo que mi fe es pequeña, pero yo creo que alcanza para pedirle al Señor que me sane, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo nos quiere decir el Señor, ¿verdad? Porque o si no, no habría dado tanta posibilidad a los hombres y mujeres, sean creyentes o no, de tener inteligencias y de crecer en ciencia y en sabiduría, ¿verdad? Porque podíamos mirar la historia de la medicina y de las ciencias de la salud, y en el último siglo y medio se ha avanzado más que durante 8,000 años antes, ¿sí? Pero ya sabemos que antes de Jesús ya existían los médicos, y existían los médicos que hoy llamamos tradicionales, como los muy buenos que tenemos nosotros aquí en las etnias, entre los afrocolombianos, los afrocaucanos y entre los indígenas nuestros, muy buenos. Entonces el Señor nos quiere decir mucho más allá de las enfermedades. Díganle a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Las enfermedades cardíacas nos acosan, ¿verdad? La cobardía es una enfermedad psicológica, y el miedo sí que es cierto. Cuando nos intimidan con un arma, ojalá que a ustedes no les haya pasado, uno pierde toda la fuerza. Habrá gente muy fuerte con esa B que decimos, sí, pero yo creo que la mayoría nos debilitamos en ese momento, ¿sí? La fortaleza es un regalo de Dios también, y nos necesita fuertes para que podamos trabajar esta tierra, para que sea realmente la casa común. No nos olvidemos, no echemos en saco roto. El 1 de septiembre, el 1 del mes noveno, el Día de la Tierra, la Jornada Universal de Oración por la Hermana Madre Tierra, por la casa común, y que el Papa nos ha pedido que hagamos oración hasta el 4 de octubre, hasta el 3, el tránsito de San Francisco, pidiéndole al Señor por nuestra casa común. Y miren cómo la tenemos, cuáles son las situaciones que miles y miles, no solo de colombianos, de caucanos, sino en el mundo entero, sufriendo por este invierno que no ha sido normal, porque agosto no es tiempo de lluvias, es tiempo de vientos y de fuerte calor, ¿verdad? Pero mire la realidad. ¿Por qué? Porque es que el mundo lo tenemos al revés, un mundo sucio, vuelto nada, un mundo lleno de basura y la deforestación, o las especies que no son endémicas haciendo erosión de nuestros montes, o si no, cuántos pinos europeos y canadienses tenemos aquí en un país que es tropical y no vemos lo que está pasando. Entonces, algo nos tiene que decir qué tipo de fortaleza buscamos nosotros para que las debilidades que tenemos no nos ganen. El Señor voy a decir esta palabra fea, no nos echó al mundo como en un destierro para que llorásemos. No, nos puso en el mundo regalándonos la vida para que hiciéramos lo que hizo Jesús con nosotros. La entregó totalmente para que tuviéramos vida
en abundancia, vida en abundancia, no de a poquiticos. Entonces el trabajo que tenemos que hacer es luchar por la vida y protegerla. De ahí entonces que un elemento de una enfermedad muy seria que tenemos en nuestra sociedad es la de la acepción de personas. Segunda lectura, Santiago. A mí, cuando predicaba anoche me miraban las manos porque toda la vida me enseñaron en mi casa a usar anillitos, ¿cierto? Y me regalan anillitos. Dice, ven que entra un hombre con anillos y le dan el primer puesto. Y entra un pobre, harapiento, y ni lo voltean a ver. Pero eso, ¿para qué nos lo dice Santiago? No es para que nos vistamos todos de harapos y estemos, como nos decía nuestro padre San Francisco, remienden por dentro y por fuera, de tal manera que se vea que remendaron la ropa. Eso decía en el siglo XIII. Pero hoy en día se compra rota, ¿cierto?, en el almacén. Y sucia, pero hay que decirle procesada, ¿verdad? La ropa rota y como sucia y vieja era la ropa de los pobres y de los mecánicos y de los albañiles, de los que hacían los trabajos, como llaman en Europa, los trabajos sucios, ¿sí? Pero hoy en día hay que comprar la rota. ¿Ven? ¿Ven las diferencias que tenemos nosotros en nuestra sociedad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Santiago hoy? No hagan acepción de personas, no excluyan. Somos un pueblo lleno de estratos sociales, económicos, académicos, niveles de inteligencias, unos por debajeados y otros no. Y los que tienen posibilidad aparecen de primeros y los que no son rechazados. El Señor no hace acepción de personas. Es una enfermedad grave en nuestra sociedad donde a veces siente uno las miradas como si uno estuviera oliendo maluco, ¿verdad? No es así. No es de mis apellidos. No tengo casa en la Ciudad Blanca con un blasón arriba en piedra del apellido de la familia o con una fecha 1706, ¿verdad? No, vivo en uno de los barrios marginales. El Señor dice, no hay acepción, yo no hago acepción de personas. Hoy nos lo dice Santiago, no yo, sino el Santiago el santo, el bueno, el apóstol. No hagan acepción de personas. Ven a un pobre y entonces dice, estate aquí de pie o siéntate allá atrásito. Pero ven al bien vestido y le dicen, por favor, siéntate aquí, te tenemos el puesto reservado. ¿Cuánto hace que la iglesia quitó eso? Todavía a mí me tocó, en mi primera misión en el Huila, que las primeras bancas, como me tocó también pequeñito, estar adelante y marcados con el nombre de la familia. Tuvo que llegar el Concilio Vaticano a quitar eso, pero todavía tenemos entierros de primera, de segunda y de tercera. Y nosotros ayudamos a eso, los sacerdotes y los religiosos, en muchos casos ayudamos, porque hay matrimonio de primera, de segunda y de tercera. Y hay primera comunión de primera, de segunda y de tercera. ¿Y por qué no ha bautizado al niño? Porque no he tenido plata, porque los sacramentos se volvieron en situación social, no en acontecimientos eclesiásticos. Y llega usted a decirle, no, yo le hago el bautismo, si no tiene, lo tengo que hacer. Si no tiene para casarse, con mucho gusto. Y hasta le sacamos el camino. No. Yo ya había contado aquí que de más de 14 o 17 parejas, solo me aceptaron esos 6 en el tiempo que yo llevo aquí en Popayán. Pensemos eso, hermanos y hermanas. Ojalá no digan, ay, es que Santiago se la pasó regañando, sino para que miremos nuestra realidad. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué vivimos en medio de un mundo injusto y corrupto? Porque yo, de una u otra manera, hago eso. Con esto, es decir, participo de una u otra manera
de la suciedad que tiene nuestra sociedad y que tiene también nuestra iglesia. Porque yo, como usted, soy bautizado y soy iglesia y estoy exigido por esta palabra a abrir mis oídos, estos y los de mi corazón, para que esta palabra penetre y se haga fuerza en mi corazón, para que yo pueda también hablar palabras de Dios. ¿Y cómo hablo palabras de Dios? No es que yo me tenga que ir al Parque de Caldas a gritar, Cristo viene ya, y los va a mandar a todos a la Guantoca, porque si no son 144,000, los que no estén ahí se van para en los profundos infiernos. No, la palabra que tengo que hablar es una palabra de amor, de ternura, de cortesía, de cuidado, de respeto, una palabra de perdón, que yo sea capaz de suplicar el perdón del otro y sea capaz también de ayudar a reconciliar a las personas. Si se tratase simplemente de que esta palabra sea proclamada, dejemos la Biblia en la casa, en un puesto bien bonito, con un atril hermoso como los que venden, ¿cierto? Y bien adornada. Y le ponemos una vela cuando estamos necesitados del milagrito. Y la abrimos, eso sí, en la imagen más bonita que tenga. Que eso no es palabra, eso es arte, ¿verdad? Porque esto es para leerlo, para asimilarlo. No tengo Biblia en la casa, pero le aseguro que usted tiene un celular, así sea una flechita, y todos tienen posibilidad de que la baje ahí. Es decir, hermanos y hermanas, yo no tengo disculpa para decir, la palabra de Dios solo la escucho cuando voy a la misa el domingo. Tengo que acercarme a ella. Para eso no se necesita ser doctor en teología, se necesita ser bautizado. Es que como soy una abuelita, yo no sé leer en eso y no soy capaz en el celular, pero tiene nietecitos que manejan estos aparatos mejor que cualquiera. A mis sobrinos les tengo que preguntar, porque cada rato dicen, no, me comió la tecnología, como decimos nosotros, ¿cierto? Por eso, hermanos y hermanas, el Señor nos lo ha puesto todo. Y este mes, además de la invitación a que amemos nuestra casa común, nuestra tierra tan hermosa, ustedes no gozan, por ejemplo, como hace 15 días fue que nevó en el Puracé, no gozan con eso, así nos estemos muriendo de frío aquí en el norte de la ciudad, en el nororiente de la ciudad. No gozan cuando baja el río limpiecito, o se alcanza a ver el molino limpiecito. No gozamos con este verde tan hermoso. Así como tenemos que amar y cuidar nuestra tierra, es de nosotros, no es de otros, así tengan escritura muchos, ¿sí? Este es el mes de la Sagrada Escritura en Colombia, es el mes de la Biblia, que sea Él el libro de nuestro corazón. Hermanos y hermanas, hoy el Señor quiere quitarnos la sordera para que podamos escucharlo a Él, desde su santa palabra, pero también desde la palabra de mamá, de papá, de los abuelitos, de los tíos, que quieren que nosotros vivamos bien, derechitos, que vamos por el buen camino, que podamos escuchar la palabra por la ausencia de Dios, es decir, por la injusticia, por la corrupción y la violencia que hay en nuestra sociedad, por la falta de compromiso, por las infidelidades que se ven, por los vicios que aumentan cada día. Que escuchemos la palabra de Dios a través de las personas que nos corrigen y nos ayudan a ver el camino del bien, y que podamos nosotros también hablar palabras de Dios, como ya lo decíamos, ser buenas personas, educados, corteses. Esto sí es como un regaño. Que los hombres hayamos hablado toda la vida con palabras grandotas, eso es parte del machismo, ¿verdad? Pero que las niñas de los colegios y las jovencitas se hablen con unas palabrotas, yo sí digo, no es que me escandalice, pero sí, los oídos se sienten muy malucos a escuchar a quienes son la ternura de las casas y hablando peor que esos que usan humo para poder vivir. También tenemos que hablar palabras bonitas y palabras de cuidado, ¿no? Hermanos y hermanas,
El Señor nos ha reunido hoy aquí para que consagremos este día a Él y nos dejemos nosotros hablar por Él. Recordemos ese verbo tan precioso de la Sagrada Escritura, escuchar, Shema, escuchar al Señor para obedecerlo. Que así sea.